Por eso es que la Fiscalía llegó a esa determinación de un autor directo. Mientras tanto, por otra parte, lamentablemente se va cayendo toda la situación que se había tejido en torno a las Fuerzas Armadas para protegerlas de las situaciones de muerte que se registraron en las protestas contra Dina Boluarte. Sin embargo, hay un informe que desarrolló el semanario Hildebrand en su 13, donde recoge documentos del Ministerio Público, Katiuska, que da cuenta de la actitud que tomaron algunos integrantes de las Fuerzas Armadas de disparar a matar a las personas que estaban en la zona de protesta en Huamanga, Ayacucho, y gente que ni siquiera tenía nada que ver dentro de esta reacción social. Y se ha debatido mucho sobre que las personas estaban fuera del marco de la ley, pero si eso hubiese sido el caso, Pedro, lo que corresponde es en principio que sean detenidos y luego una investigación. Si son culpables, se van a la cárcel. Pero a pesar de ello, no correspondió que puedan dispararle al cuerpo, a quemarropa. Si está fuera del marco de la ley, bueno, pues se va a esa prisión. Y ahí vemos, pero por no ejemplo, fallece. claro, y ahí vemos, por ejemplo, Katiuska, en la señal de televisión, un video que precisamente obra en manos en estos momentos del Ministerio Público, al cual accedió el semanario Hildebrand en su 13, y que estamos compartiendo con todos ustedes también, referente al momento en que la gente comienza a correr despavorida, porque los disparos de integrantes de las Fuerzas Armadas comenzaban a percutarse en ese momento, graficando claramente la manera como es que los militares actuaron en esos instantes frente a los civiles que estaban protestando y algunos escondiéndose incluso detrás de los árboles en ese espacio público. Así es, pero hay que recordar y decirle a los oyentes que es una zona privada, no es una carretera, no están bloqueando una carretera, no es afuera de un aeropuerto, fuera de una comisaría, es una calle donde hay un parque. Es una zona dentro del vecindario donde la gente está corriendo de forma despavorida y los militares se puede observar que están en una posición de ataque y de disparo. Por ejemplo, hay un informe pericial que se recoge en este informe periodístico, Katiuska, que menciona lo siguiente. El informe pericial de balística forense número 2955-2022 del 19 de diciembre de 2022 estableció que la herida en el cuerpo de Christopher fue producida por un proyectil de calibre 5 milímetros. Esta munición es compatible con los fusiles Galil que el ejército utilizó ese día. Y hay otras conclusiones más que se llega referente a la manera como es que agentes militares actuaron sobre la población civil, que en muchos de los casos de las personas que fallecieron no tenían nada que ver con la protesta que en ese momento se desarrollaba. Oye, vamos ahora a darle la bienvenida a Juan José Quispe, abogado de los deudos de las víctimas en las protestas, al cual le agradecemos por su tiempo y también ha podido usted observar este video que tiene como fuente Hildebrand en sus 13 y la flagrancia de los hechos creo que es clarísima, ¿no? ¿Cómo está, Katiuska? Pedro, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Sí, este es el caso del que ya están, digamos, judicializados, ¿no? Donde se ha podido determinar por parte del equipo de fiscales a un autor material, autor directo de la muerte de estas dos personas, dentro de ellos un menor de edad, ¿no? Por parte de miembro del ejército peruano. Ya, doctor Quispe, ¿Cómo no? detengámonos un momentito ahí. ¿Se ha corroborado mediante investigación fiscal si estas personas que está mencionando usted, aunque sean menores de edad, tuvieron cierta, aunque sea una mínima participación en la zona de violencia, de protesta que había ocurrido en ese momento? Ninguna, en lo absoluto, porque las pericias que le han hecho de extorsión atómica, negativo. No le han incautado armas, machete, palo o algo, tampoco. Eran personas que estaban pasando por ahí, ¿no? Personas que, como usted ha visto, zona de protesta, uno quiere pasar de un lugar a otro, tiene que pasar por el lugar de ahí. Y lamentablemente pasaron por el lugar que no le correspondía, ¿no? ¿Y usted podría explicarnos un poco el contexto? Porque ha habido mucho debate sobre que estas personas, como lo menciona Pedro, estaban fuera del marco de la ley, ¿no? De repente estaban incendiando una comisaría o estaban bloqueando una carretera, apedreando una ambulancia, pero las imágenes no muestran eso. Es una calle normal, es un vecindario de cualquier zona donde hay incluso un parque y están corriendo por sus vidas. Y creo que si uno lee la información y que también ha salido en otros medios, dan cuenta de que dicen que estos policías, cuando ya se había tomado el control de la ciudad, es decir, el aeropuerto de la zona de protestas,
atacan y disparan inmisericordiamente a las personas que estaban por ahí. Y ustedes lo han visto en el video. O sea, no eran personas que estaban atacando a efectivos del ejército, eran personas que estaban pasando por ahí. Y en segundo lugar, hay un tema claro, Katiuska, que es que los propios militares han aceptado que ellos han ido a los lugares de protestas con armas de guerra, porque dice que ellos no tenían las armas para disuadir. O sea, emplearon las armas para usar. No tenían perdigoneras. No tenían perdigoneras, ¿no? Galil era el arma que ellos llevaban, y lo más extraño del asunto es que si se declara en estado de emergencia a Puno, Cusco, Ayacucho, quienes toman el control era la policía y el ejército coadyuvaba. Acá ha sido al revés. Solamente el ejército hizo todo y la policía estaba observando. ¿No? ¿Y cuál es el proceso en el cual se encuentra ahí esta investigación? Mire, a él lo ¿Qué han sacado etapa a él lo han sacado de la carpeta principal, ¿no? Y se le ha formado una carpeta aparte. Lo que va a venir es una formalización de la investigación preparatoria, como se hizo en Ayacucho contra 2 personas, ¿no? 2 policías, y el requerimiento de una prisión preventiva. Pero este integrante de las Fuerzas Armadas que ha sido identificado como el autor de sus disparos que mató a uno de los jóvenes, ¿ya dio su manifestación ante la Fiscalía? Dio su manifestación. ¿Qué dijo ante la Fiscalía? Él dijo que no estaba por ahí, que no sabe nada, pero cuando declaran otras personas, lógicamente que tienen que decir quién estaba en el lugar, asignado a esa esquina, asignado a ese lugar y qué tipo de armas tenía. Entonces yo creo que por eso es que la Fiscalía llegó a esa determinación de un autor directo, ¿no? Lamentablemente nos faltan que se determinen más autores directos, porque en Ayacucho, por ejemplo, han habido 10 muertos y tenemos identificadamente solo a 2 y a 1 que ha disparado. ¿Y esas imágenes las tiene ya la Fiscalía, las que hemos observado? Sí, la tiene la Fiscalía. Y ahí está parte de la investigación que van a realizar. Sí, es parte de la investigación porque en Ayacucho, Katiuska, se han demorado casi hasta 3 meses en visualizar cámaras de seguridad ciudadana, cámaras de locales privados, videos que ha proporcionado la sociedad civil a través de las redes sociales, y eso nos hemos demorado bastante, ¿no? Claro, ¿y se ha hecho la absorción atómica de todos los efectivos de las Fuerzas Armadas o de la policía que han participado de las protestas en esas zonas donde ocurrieron las muertes? Buena pregunta, Pedro. Ese es el elemento que faltó. ¿Por qué? Porque el ejército, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, solamente dio y soltó el plan operativo para que lo tenga la Fiscalía del equipo de fiscales a través de una acción que interpusieron la Fiscalía ante el órgano judicial. Un juez de investigación preparatoria de Lima le dijo: Ejército, ese no es un tema privado, no compete a la seguridad nacional, entrega el plan operativo. Y ese plan operativo se entregó recién en agosto. O sea, mire, ¿cuánto tiempo hemos perdido? En agosto ya no le va a sacar la pericia de asociación atómica a las personas que han estado. ¿Y por qué era necesario ese plan operativo? El plan operativo, ¿por qué? Porque es un plan operativo que viene diseñado desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ejecutado en el Teatro de Operaciones, que son los lugares de protesta. Y ahí se podría delinear responsabilidades de manera individualizada de quiénes son los que estaban en las ubicaciones donde se registraron las muertes. En parte sí, en parte no. Le digo por qué. Porque para sorpresa de todos, ese plan operativo, primero, que ha sido supuestamente elaborado en las fechas iniciales de protesta, es decir, en enero. Pero eso no es así, porque ese plan operativo recién se ha acomodado las cosas para determinar responsabilidades y terminen siendo, digamos, procesados y llevados a juicio oral los de la plana menor, no la plana mayor. Ese es un tema a tomar en cuenta, ¿no? La soga siempre se rompe por el lado más débil y frente a ello, ¿cuál es la responsabilidad de Alberto Otárola, que en ese entonces era ministro de Defensa, la presidenta Dina Boluarte, que asumía el cargo? Mire, la responsabilidad es clara y eso es por eso es que no quiso la señora Benavides acusar a todos, pero y solamente acusar por comisión por omisión. O sea, acá hay una cadena de mando que se tiene que establecer, tanto en los lugares de protesta como de acá en Lima. Cuando hay una sesión de Consejo de Ministros, Pedro, primero que todas las sesiones se graban. Claro. No existen. Y hay acta. En el expediente. Y hay actas. No existen. Solamente hay una transcripción, un resumen, que no sabemos de dónde sale, de 1 página y media. 2, el
en esa sesión de Consejo de Ministros participaron tanto por la policía, el comandante general del ejército, y por de la policía y por las Fuerzas Armadas, el jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Es ahí donde se toman las decisiones y se reparten los roles. Y el plan operativo, el plan operativo en sí mismo se prepara en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero ese plan operativo que se prepara en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas necesariamente necesita el visto bueno del ministro de Defensa. Por supuesto que sí, no pasa nadie. Como dice Katiuska, en ese momento Otárola era el ministro de Defensa. Por supuesto, nadie va a pasar por encima de Otárola. Le doy el ejemplo. Cuando era una compañía azucarera en el norte del país, iban a desalojar a gente adentro, y era el ministro Wilfredo Pedraza, ya habían hecho un plan operativo de la policía, ya sabían cuántos iban a ingresar. Y a último momento, un plan de contrainteligencia le dice al doctor Pedraza, señor ministro, si entra la policía, adentro van a haber una masacre, porque los de adentro están armados. Y el ministro, siendo que dice que tiene solamente responsabilidad administrativa, le dijo a todos los que estaban ahí, paralicen ese operativo. Y se paralizó. Entonces el ministro no está, como dicen ellos, pintados para solamente salir al medio de comunicación y explicar la situación. No, el ministro está para verificar y controlar los que hacen los Toman operativos. decisiones también. Toman decisiones. Bien. Finalmente se ha conocido que hay movilizaciones en la zona y que la población exige justicia. ¿Esto no ha sido parte de la denuncia contra la presidenta Boluarte que presentó Patricia Benavides? No, esto lo que se ha conocido hoy día, Katiuska, ha sido la investigación que está llevando el equipo especial de fiscales, ¿no? Donde ellos van a determinar quiénes son los autores directos y los autores mediatos en el lugar de las protestas. La acusación constitucional que presentó la señora Benavides es contra el señor Otárola, la señora Boluarte, como presuntos autores por comisión por omisión. Pero algo curioso, ¿no? Que hemos visto un homenaje que se hace a los mártires de la democracia en el Colegio de Abogados de Lima, y ahí estaba el señor Pedro Angulo Arana. Y el señor Pedro Angulo Arana, en la denuncia constitucional de la señora Patricia Benavides, que fue vitoriada ese día, esa noche, no aparece en la denuncia constitucional, siendo presidente del Consejo de Ministros en diciembre del año pasado. La gran pregunta es que fue un contubernio. ¿Qué habrá pasado ahí, no? Y en ese sentido, Sí. doctor Quispe, ¿usted siente que hay fundamento suficiente en la denuncia de la ex fiscal de la Nación, suspendida ya en estos momentos, sobre Otárola, sobre la presidenta Boluarte y otros implicados más? ¿O el contenido mismo le puede dar luces de que solamente era una forma política de defenderse de la situación mediática que ella estaba atravesando? Mire, como voy a tomar las palabras de la señora Benavides, de las 165 páginas que es la acusación constitucional, ¿no? Que están a doble espacio, con un margen reducido, se nota que lo han hecho a última hora. Por ejemplo, ¿no? Dice, se olvidaron de mencionar o me decanto o no por el delito de genocidio, porque inicialmente se aperturó 3 delitos, genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. No se dice nada de genocidio, pero sin embargo dice, homicidio calificado y lesiones graves en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Yo esperaba encontrar por lo menos un capítulo donde me diga por qué es una grave violación de derechos humanos. No existe. Entonces, no hay testimonios tampoco. Y los testimonios clave del jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del propio exministro del Interior, no están. O están simplemente una parte. Cuando ellos han dicho claramente, los dos, que ellos daban cuenta a la señora Boluarte y a todo el Consejo de Ministros con papelógrafos y con diapositivas informando en el tiempo real lo que sucedía en las protestas sociales. ¿Es como si se hubiese hecho a la prepo? Sí, yo creo que ya Patricia Benavides tenía problemas de sus 3 asesores, ¿no? Entonces, en la noche comenzaron yo creo que esa noche que han ido aparentemente a llevarse algo, de madrugada, ¿no? También han elaborado esa acusación constitucional que yo creo que debería ser devuelta por el Congreso, porque con eso no vamos a llegar a ningún puerto. Bien, doctor Quispe, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. No, a usted, gracias, muy amable. Muchas gracias, Juan José Quispe, abogado de los deudos, de las víctimas en las protestas. Y sabemos que hoy día hay una movilización en la zona exigiendo justicia y esperemos que no haya un día más de impunidad para los responsables.